Buenas, hoy estamos por acá con física. Vamos a ver lo que son los vectores. Bien, un vector básicamente podemos decir que es una flecha, ¿no? Por lo general, entonces, de forma sencilla podemos decir que un vector es una flecha. Pero vamos a dar una definición un poco más formal. Un vector es un segmento de recta, o un segmento de línea que tiene sentido, que está orientado y se utiliza un plano para representarlo. El plano puede ser bidimensional o puede ser tridimensional. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema de coordenadas X y Y, ¿ok? Donde tenemos representado dos dimensiones. Entonces el vector va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Aquí tendríamos el rojo, sería un vector, el azul sería otro vector. Entonces un segmento de recta orientado. Es decir, puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, puede tener un ángulo de inclinación, puede ir hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? Entonces, podemos decir claramente que es una flecha, pero debemos decir, bueno, es un segmento de línea, un segmento de recta orientado, que tiene magnitud, dirección y tiene sentido. Acá tenemos tres vectores, de hecho estos dos se están sumando, el vector rojo A y el vector rojo B, al sumarse forman el vector resultante R. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Esto para dos dimensiones. En el caso de tres dimensiones, es importante mencionarlo, nosotros vamos a tener entonces alto, ancho y profundidad. Así que para yo ubicar mi vector, hago un prisma rectangular, y el vector va a estar desde el origen hasta la punta del prisma. Allí se va a formar mi vector. Vamos a practicar lo que es el gráfico de vectores para que con ejemplos se entienda un poco mejor. Acá tenemos entonces, representa los vectores bidimensionales siguientes. Bidimensionales serían dos dimensiones. Dice 3i más 5j. Profesor, ¿y esa i y esa j qué representan? La i lo que hace referencia es al eje X y la j hace referencia al eje Y. Es decir, que 3 sería la distancia horizontal y 5 sería la distancia vertical. Vamos a graficar estos vectores para que se entienda. Entonces lo primero que tenemos que hacer para representar un vector es hacer el sistema de coordenadas. Si no hacemos el sistema de coordenadas, en realidad no podemos graficar, ¿no? Entonces, nuestro sistema de coordenadas consta de dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. ¿Ok? Primero voy con la vertical. La vertical va a representar al eje Y, en letras sería la J. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos hacia arriba Y positivo y hacia abajo Y negativo. J positivo hacia arriba, J negativo hacia abajo. Hacia la derecha tendríamos entonces X. X positivo hacia la derecha y hacia la izquierda tendríamos el X negativo. ¿Ok? Acá tendríamos entonces el X negativo. Este sería nuestro sistema de coordenadas. Tenemos entonces, por acá colocamos Y positivo. Escribimos entonces Y más. Tenemos entonces por acá Y positivo. Y acá en la parte inferior tendríamos Y negativo. Cabe destacar que cuando hablamos de Y también estamos hablando de J. En otras palabras, estaríamos hablando de más J. Y para Y negativa estaríamos hablando de menos J. ¿Ok? En el caso del eje X, acá hacia la derecha tendríamos el X positivo. O también podemos hablar de más Y. Bien, la Y positiva representa el eje X positivo. Hacia la izquierda tendríamos el menos X. O también podemos hablar de menos Y. ¿Ok? Bien. De acá, entonces, nosotros tenemos que ubicar lo que son los números 1, 2, 3, 4, 5. Lo ideal es buscar una hoja cuadriculada. Si nosotros tenemos una hoja cuadriculada, va a ser mucho más fácil. También pueden buscar una hoja milimetrada. En caso de que estén trabajando en su cuaderno y que simplemente estén trabajando en su cuaderno, deberían construir sus líneas, ¿ok? Su cuadrícula deberían construir para ayudar al problema que sea más sencillo de resolver. Fíjense, por ejemplo,
Por acá yo puedo trazar para mi número 1 una línea vertical. Esta sería mi posición 1, ¿ok? Una segunda línea para mi posición 2 en el eje X, una tercera línea para mi posición 3, cuarta línea posición 4. Vamos a ver hasta qué número necesitamos acá. En Y tenemos hasta 7. 5, 6, bien, y 7. Ahí tenemos. Estos son los números entonces positivos. O sea, que acá tendríamos el 1 positivo, luego tendríamos el 2 positivo, luego sería el 3 positivo, luego viene el 4, el 5, el 6 y el 7. Acá tendríamos todos nuestros números positivos del eje X, pero de forma similar también puedo hacerlo hacia la izquierda. Entonces hacia la izquierda también puedo colocar mis números negativos. ¿Ok? Aquí también tendríamos mis números negativos. Así podría escribir que acá va mi número menos 1 hacia la izquierda para X, luego sigue mi número menos 2, luego sigue mi número menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Ahí los hemos construido. Ahora, estos serían las líneas para X, ¿verdad? ¿Qué tal que yo quiera entonces hacer las líneas para Y? También puedo hacer las líneas para Y. Simplemente tendría que voltearlas paralelas a mi eje y acá tendríamos entonces las distancias correspondientes para Y. Y hacia arriba tendría los valores positivos. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me faltarían los valores de Y que están hacia abajo, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a representar los valores de Y que van hacia abajo, que vienen a ser los valores de Y negativos. Entonces, a ver, colocamos también los valores de Y negativo para que nos quede todo bien organizado. Y por acá entonces escribiríamos los valores de Y, que serían el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Vamos a dejarlo hasta acá. Bien, vamos a representar entonces nuestros vectores. Para representar nuestros vectores necesito dos coordenadas. Fíjense que en mi primer vector dice, acá mi primer vector, estaríamos trabajando entonces con este, lo voy a hacer en rojo. Dice que tengo 3 en Y y tengo 5 en J. Entonces eso debo representar yo. 3 en Y, 3 en X y 5 en J. Entonces debo hacer un cuadrado desde 3 hasta 5. ¿Ok? Allí lo tengo. Puedo hacerlo con líneas, ¿verdad? Desde 3, me voy desde 3. ¿Ok? Y llego entonces hasta 5. Aquí se me va a formar un cuadradito. ¿Lo ven? Cuando encuentro este punto que está acá, allí es donde yo voy a trazar mi vector. Mi vector comienza en el origen y termina donde se encuentren el 3 con el 5. Este sería mi vector. Puedo entonces decir que este va a ser mi vector 1 y decir por acá, este que está acá va a ser mi vector 1 y lo señalo. Esta flecha representaría al vector 1. Bien, ¿qué tal entonces que yo desee hacer mi vector 2? Hago el mismo procedimiento. Vamos a hacer en este caso el vector 2 en azul, ¿verdad?
va a ser entonces este. Ahí está. Para mi vector 2, señalo por acá, bien, que tiene un i negativo, fíjense, menos 1i, entonces estaríamos hablando de menos 1 en x. Y tengo 4 en j, entonces voy desde menos 1 hasta 4. Acá está, desde menos 1 hasta 4. Muy bien. Allí, entonces yo puedo dibujar mi vector 2. Decimos entonces que nuestro vector va desde el origen hasta esta esquina. Allí lo tenemos. Este sería entonces mi vector 2. Y puedo decir que acá mi vector es 2, ¿verdad? Le colocamos el número 2 y escribimos por acá vector 2. Sería mi segundo vector. Ahora, ¿qué tal el vector 3? Vamos con el vector 3, vamos a hacerlo en otro color, puede ser este fucsia. Encerramos entonces nuestro vector 3 acá en fucsia. Bien, y vamos a representar en nuestro gráfico el vector 3. El vector 3 tiene, fíjense, 7i. Recuerden que i corresponde a x positivo. Entonces tenemos 7i. Y tenemos 2j. Es positivo este, ¿no? 2j. Entonces tendríamos 7i y acá tendríamos 2j. El j también es positivo. Acá podemos entonces representar nuestro vector. Comenzamos en el origen y terminamos en la esquina donde se han encontrado el 7 con el 2. Y podemos decir que este va a ser mi vector 3. Y señalamos por acá que este va a ser mi vector 3. Ahí lo tenemos. Listo. Ahora el vector 4, vamos a elegir otro color. Para mi vector 4 vamos a elegir otro color. A ver qué color elegimos. El verde puede ser. Entonces para mi vector 4 sería este. Elegimos entonces el color verde. Dice que en x es 2 menos 2i. Ubico acá en i menos 2 y dice que en j es menos 3. Entonces sería hacia abajo. I menos 2, j menos 3. Allí lo tenemos. Listo. Ahora podemos trazar nuestro vector 4. Desde el origen hasta la punta. Allí tendríamos entonces nuestro vector 4. Señalamos que este es nuestro vector 4 y acá le escribimos vector 4. Allí lo tenemos. Muy bien. Hemos graficado nuestros 4 vectores bidimensionales. Bidimensionales porque tenemos solamente el eje X y el eje Y. Ahora vamos a hacer vamos a representar vectores tridimensionales. En este caso, cuando tenemos vectores tridimensionales, tenemos i, j y k. Tenemos que construir también nuestro sistema de coordenadas, pero el sistema de coordenadas en este caso es tridimensional. A veces es un poco complicado hacerlo, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer. Trazamos para iniciar una línea vertical. ¿Ok? Acá ya saben que va la punta de flecha. Este sería Z. ¿Ok? Este va a ser Z. Hacia la derecha también trazamos una flecha. Este va a ser Y. Bien, y el X lo vamos a trazar inclinado, lo vamos a trazar con inclinación. La inclinación la deciden ustedes. Puede ser muy horizontal, puede ser muy vertical o puede ser a 45 grados. Ahí se los dejo a ustedes. El eje X va a estar inclinado, la inclinación la deciden ustedes. Yo la voy a hacer con una inclinación acá más o menos aproximada. Listo. Bien, ahí tenemos entonces nuestro sistema de coordenadas tridimensional. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Ahí está. Listo. Entonces escribo correspondientemente cada uno. Este sería Z positivo. Hacia abajo estaría Z negativo. Hacia abajo estaría Z negativo. No lo voy a dibujar porque en 3 dimensiones es un poco difícil trabajar. Y si a eso le adiciono los ejes negativos, nos vamos a complicar un poco más. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Solamente voy a dibujar los ejes positivos. Z positivo. Esta, que viene a ser mi línea inclinada, va a ser el X positivo. Y este sería entonces nuestro Y positivo.
Muy bien. Ahora, con relación a las letras, X siempre va a ser Y. Entonces acá donde está X ya sabemos que tenemos más Y. Donde está Y vamos a tener más J. Y donde está Z, entonces tendríamos más K. Ahí está, correspondientemente I, J y K con X, Y y Z. Ahora, para poder hacer nuestros gráficos tridimensionales acá, debemos tener mucho cuidado al construir las líneas paralelas a los ejes que me representan las cuadrículas, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con esto. Yo acá el valor que tengo el mayor valor que tengo sería 8 para acá, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que todos lleguen a 8. Voy a hacer a partir de en este eje que está acá, en el eje Z, paralelo a X, voy a hacer 8 líneas. ¿Ok? Entonces fíjense, acá en esta pared voy a hacer líneas paralelas a X. Mucho cuidado con esto, ¿no? Acá tendríamos una, ¿lo ven? Luego tendríamos 2, 3, 4 y así vamos subiendo, ¿no? 2. Vamos a copiar estas dos que están acá para que tengamos entonces 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Allí tendríamos nuestras 8 líneas. Bien, tendríamos nuestras 8 líneas hacia arriba, paralelas al eje X. Es decir, que estas líneas que van en esta pared tienen que ser paralelas a esta línea paralelas al eje Y. Me disculpo, paralelas al eje Y porque este es mi eje Y. Bien, entonces estas líneas paralelas al eje que corresponde, que en este caso sería el eje Y. Ahora, en esta pared vamos a hacer líneas que sean paralelas a X. Entonces, comenzando acá mismo donde terminó esta, voy a trazar líneas que sean paralelas al eje X. ¿Ok? Paralelas al eje X. Aquí tengo una. Fíjense que son paralelas, tienen la misma dirección. Asimismo, escribo la segunda, que coincida. ¿Ven? Es como la esquina de nuestra casa. Es idéntico a la esquina de nuestra casa. Si ustedes miran la esquina de la casa, van a tener una pared de fondo, una pared de costado. Y es exactamente el mismo procedimiento. Acá entonces, a ver, tendríamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Vamos a hacer 9, igual que están arriba, 9. Aquí que coincidan, ¿no? Perfectamente las líneas hay que coincidir. Allí tengo estas también. Ahora voy a hacer las de la base. En la base, las líneas deben coincidir también paralelas a los ejes, pero se van a cruzar un poco. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense. Paralela al eje Y, también voy a trazar en el piso líneas. ¿Lo ven? También voy a trazar paralelas al eje Y, líneas en el piso. Allí la tengo, paralelas al eje Y. Es decir, así como esta misma dirección, tienen que ir trazando las líneas acá, con una escuadra, con una regla, bien importante. Estas cuadrículas son las que le van a permitir hacer un dibujo tridimensional o un vector tridimensional perfecto, que se les vea bien. Entonces acá estamos representando el espacio tridimensional con las cuadrículas respectivas. Bien, ya hicimos entonces, fíjense que entonces las que son paralelas al eje Y en la pared superior y en el piso, ¿no? Ahora vamos con estas también, las que son paralelas al eje X las hicimos en la pared superior, pero también tenemos que hacerla en el piso. Entonces acá las agregamos también al piso. Allí la tenemos. ¿Ok? Tenemos entonces la segunda, tercera. Ustedes lo hacen con regla en su cuaderno, ¿no? Las hacen con regla en su cuaderno o de hecho pueden hacerlo con un papel milimetrado, también ayudaría muchísimo, o un cuaderno cuadriculado. Les van a quedar los cuadritos verticales y horizontales, pero estos inclinados igual van a tener que hacerlos con una regla. Fíjense que todavía a estas paredes les falta. ¿Qué es lo que le está faltando? Le están faltando las líneas verticales, porque así como el eje Z es vertical, acá también nosotros tenemos que hacer líneas verticales. Y estas líneas verticales deben coincidir con las de abajo. Fíjense que la de abajo, acá está el 1, debo coincidir, la 2 debe coincidir también, y asimismo la 3 debe coincidir con la 3, la 4 con la 4,
la 5 con la 5. Acá tenemos que ser bien cuidadosos. Con nuestra regla vamos trazando entonces y deben ser paralelas al eje Z. Deben ser paralelas al eje Z. Ahí está. Y ahora también debemos hacerlo en la pared posterior. Y coincidir también, fíjense que donde termina la que viene del piso, allí subo la Z. Donde está la segunda, ahí continúo. Bien, de esa manera voy haciendo mi cuadrícula. Esta cuadrícula es bien importante para que los vectores les salgan bien, porque si no les van a salir un poco deformes, desalineados. Bien, ahí lo tengo. Listo. Si voy a agregar entonces lo que son los números, fíjense que acá estamos trabajando solamente con la parte positiva. Entonces debo agregar los números correspondientes. Fíjense que si estoy en mi eje X, por acá tendría el número. Acá en el centro estaría el 0, por supuesto, el 0 para todos. Hacia X, entonces comenzamos. En dirección del eje X tendríamos el número 1. Luego tendríamos el número 2. Continuamos con el número 3. El número 4. El número 5. El número 6. Y lo vamos a dejar hasta allí porque X de hecho llega hasta 5. Ahora para el eje Y. Comienzo en 0 y voy hacia el eje Y. 0. Y acá sería 1. Continuamos con 2. Luego 3. Continuamos con 4. Y continuamos 5. Ahí está. Y para el eje Z, entonces también comenzamos con 0 y avanzamos hacia arriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 y 9. Fíjense que lo hice hasta el 8 porque de hecho acá en K tengo hasta 8. Bien, vamos a hacer nuestro primer vector. Para nuestro primer vector, que va a ser este que está acá, para nuestro primer vector vamos a llamarlo vector 1. Vamos a utilizar líneas punteadas para representar o hacer, como les había dicho al inicio, vamos a hacer lo que es un prisma para representar nuestro vector. Primero me dice 4i, entonces me ubico acá en 4i. Estoy acá en 4i, me dice 5j, me ubico acá en 5j. Voy a marcar aquí 4i, ¿no? Aquí tengo 4i. Y acá tengo 5j. Muy bien, tengo 5j. Y para acá tendría 8. 8 en K. Ahora, ¿cómo uno yo estos tres puntos? La primera parte es la unión de X con Y. 4 lo debo unir con 5, siguiendo las líneas de la cuadrícula que ya he construido. Fíjense, siguiendo las líneas de la cuadrícula. Y luego, para 8, para poder unir con 8, necesitaría formar un prisma rectangular acá. Para yo conseguir ese prisma de una forma perfecta, debo unir ahora, ya uní 4 con 5. Ahora voy a unir 4 con 8. Me voy por las cuadrículas que he construido, 4 con 8. Y también debo unir 5 con 8. Voy acá 5 con 8, 8 y 5. Ahí está, lo tengo unido. Esto ya es casi un cubo. Lo único que me está faltando es completarlo, ¿no? Completar el cubo. Entonces, esta línea que está acá, yo debo colocarla idéntica, paralela, me vengo acá, paralelo, 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 hasta esta punta. Allí debo hacer una línea que tenga la misma dirección que la línea del fondo. Para esta arista, tomo esta línea y me la llevo paralela, 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 y se me van a unir estos dos puntos. Allí fíjense que casi tengo el cubo. Me faltaría nada más la vertical. Tomo esta o esta, cualquiera de las dos, y me traigo esa línea paralela, 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 hasta que se unan acá. Allí tengo entonces mi cubo perfecto. ¿Dónde estaría entonces representado mi vector? Bastante sencillo. Mi vector va a estar representado desde el 0, desde el origen, hasta la esquina del prisma rectangular. Acá nosotros vamos a tener
entonces nuestro vector. Este va a ser lo que hemos llamado en nuestro dibujo el vector 1. Allí lo tenemos, nuestro vector 1 perfectamente graficado con su cuadrícula, todo bien proporcional. ¿Ok? Acá en la punta estaría terminando nuestro vector. Nuestro vector terminaría allí en la punta. ¿Ok? Voy a colocarle un puntito amarillo en el lugar donde termina mi vector. Ahí está terminando. Comienza en 0 y termina acá. Para mi segundo vector tengo que hacer algo similar. Sin embargo, como ya tengo parte del trabajo hecho, voy a copiar mi cuadrícula. ¿Ok? Voy a copiar mi cuadrícula y voy a llevarla hacia abajo. Entonces vamos a copiar nuestra cuadrícula y me la voy a traer hacia abajo para hacer mi segundo vector. Para mi segundo vector, entonces, pues ya sabemos que es 5, 5, 5. Fíjense que tenemos 5, 5, 5. Lo que tengo que hacer es redimensionar todo, ¿no? Porque fíjense que mi segundo vector, mi vector 2, es 5, 5, 5. Si es 5, 5, 5, entonces estas líneas están mal posicionadas. Tendría que unir 5 con 5. Esta línea entonces tendría que ser más larga. 5 con 5. Debo unir 5 con 5. Allí lo tengo, 5 con 5. Y acá arriba también me dice que z vale 5. Debo unir acá arriba también 5 con 5. Movemos entonces, porque las líneas ya las teníamos hechas, 5 con 5. Y acá también debo unir 5 con 5. Muy bien, 5 con 5. Ahí lo tengo. De forma similar, voy a borrar estas para volver a hacer el procedimiento. He unido en X con Y 5 con 5. En Y con Z 5 con 5. Y en X con Z 5 con 5. Fíjense que mi vector, repito, es 5, 5, 5. Bien. Entonces, esta línea que está en este lado, me la llevo paralela, 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 hasta alcanzar este punto. Esta línea que está en el fondo, me la llevo también paralela, 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 hasta que coincida con este punto. Y luego con cualquiera de estos laterales, me los llevo paralelo, 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 y acá alcanzaríamos la posición. Se me forma ahora este prisma. Y mi vector, vamos a hacerlo en otro color, ¿verdad? Vamos a hacerlo en color, a ver, fucsia, no, azul. Iría desde el origen, se va a ver poquito, hasta la punta de nuestro prisma rectangular. Y acá puedo entonces decir que nuestro vector termina acá, en la esquina del prisma. Allí terminaría nuestro vector. Este sería entonces mi vector 2, mi vector tridimensional 2. Y digo entonces por acá, mi vector tridimensional 2. Allí lo tengo representado con nuestra cuadrícula tridimensional X, Y, Z. Fíjense cómo nos ha quedado. Así nos ha quedado el primero y así nos ha quedado el segundo. Bueno, en conclusión, teníamos acá nuestra pregunta. Nos pedían representar los vectores bidimensionales. Nos daban 4 vectores bidimensionales. Y acá quedó nuestra representación. A cada uno le colocamos por color vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. Nos quedó de la siguiente manera. ¿Okay? Y en el segundo problema nos pedían representar estos dos vectores tridimensionales. Y nos ha quedado de esta manera. El primer vector, que era 4 en Y, 5 en J y 8 en K, nos quedó de esta manera. Y para el segundo vector, que era 5 en Y, 5 en J y 5 en K, nos ha quedado de esta manera. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Eso será todo por hoy. Muchas gracias.